Muy buenas tardes con todos los participantes. Estamos hoy 15 de marzo del 2022 y los saludamos desde la Dirección de Infosalud, desde la Dirección de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a esta telecapacitación, resultados de análisis de secuenciación masiva en el Hospital San Bartolomé, a cargo del doctor Vicente Cruzante Cabrejos. Él es especialista en genética, también del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, doctor Vicente Cruzante. Lo escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como ya me presentaron, mi nombre es Vicente Cruzate, yo soy médico genetista, trabajo en el Hospital Nacional Docente de San Bartolomé, desde donde tratamos de darle una mirada clínica y también, por supuesto, laboratorial a todos nuestros pacientes con una malformación congénita, con una anomalía congénita, y la idea es tratar de que estos pacientes, entre comillas, muchos los catalogamos como raros, encuentren un diagnóstico certero y una atención oportuna y de calidad. Dicho esto, nosotros sabemos, todos ustedes conocen, que del 100% de las gestaciones, aproximadamente un 3% de estos niños van a nacer con una anomalía o un defecto congénito. Si sacamos ese 3% y comenzamos a mirar sus causas, vemos que pueden ser hasta 5 tipos de causas. Las podemos clasificar en cinco tipos. Las primeras causas de origen cromosómico, es decir, alteraciones en los cromosomas, como tanto numéricas como estructurales, y ahí encontramos pues la famosa trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13. Ahí los vamos a englobar en este tipo de causas que son de origen cromosómico. Luego tenemos las exposiciones prenatales, es decir, aquellos niños que fueron sometidos, por ejemplo, a la experiencia de todos ustedes conocen de la talidomida, por ejemplo, en donde daban niños con, los niños que resultaban de esta gestación, resultaban con micromelia o amelia, es decir, brazos cortos o a veces hasta sin brazos, ¿no? Igual extremidades inferiores, ¿no? Las causas multifactoriales que engloban tanto genética como ambientales, y miren que hay donde está encerrada en un círculo, que es el motivo de la conversación el día de hoy, las causas monogénicas, es decir, alteraciones en un solo gen. Y por supuesto, no todas lo sabe la ciencia, hay un buen grupo de anomalías o defectos congénitos que aún no tienen una causa establecida, ¿no? Miren, no es nada despreciable, es el mayor porcentaje en el grupo, casi un 50% aproximadamente de los defectos o anomalías congénitas tienen una causa aún no determinada, es decir, desconocida. Pero lo que nos lleva a conversar el día de hoy son las causas monogénicas, que no son muchas, se dan dependiendo de la región en que estemos trabajando, entre un 2 a un 10%, ¿no? Si estamos en países que no tienen acceso a este tipo de tecnología, por lo general será el menor porcentaje, mientras que en otros países de mayor capacidad en sus sistemas de salud, pues el porcentaje va a aumentar. Y esto es básicamente un resumen de lo que habíamos conversado, ¿no? Las causas de las alteraciones genéticas según categorías de etiologías, ¿no? Tenemos las cromosómicas, lo que vamos a conversar el día de hoy, las monogénicas o también llamadas alteraciones mendelianas, las no tradicionales, que es básicamente por impronta genómica o herencia mitocondrial, que no es parte de la conversación del día de hoy, y las multifactoriales o complejas que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué es una enfermedad monogénica? Fácil de darnos cuenta, aquella que se transmite con un carácter autosómico dominante, ¿no? Miren, en ese heredograma, que es una figura muy interesante, vemos que la característica se va a transmitir de generación en generación.
el circulito rojo significa una persona afecta con una determinada enfermedad monogénica, es decir, una alteración en un solo gen. En este caso es una osteogénesis imperfecta, aquel individuo que está acá, ¿no? Enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, y se puede transmitir de generación en generación. Esto se le llama que tiene un carácter de herencia de tipo autosómico dominante. Hay enfermedades monogénicas también de tipo autosómico recesivo y algunas de origen ligadas al cromosoma X, pero por lo general nosotros nos vamos a basar en esta exposición enfermedades autosómicas dominantes, aunque me parece que tengo un ejemplo también de una enfermedad autosómica recesiva que la vamos a ver más adelante. Y para detectar este tipo de enfermedades tenemos una técnica que se llama secuenciamiento, que es básicamente leer nucleótido por nucleótido, es decir, letrita por letrita de nuestro ADN. Y nosotros utilizamos actualmente una secuenciación de nueva generación, que es por sus siglas en inglés NGS, y podemos pedir que nos secuencien un solo gen, podemos pedir que nos secuencien un panel de genes, ¿no? Es decir, genes que están relacionados con una determinada etiología, o podemos pedir que nos secuencien todo el exoma completo. O sea, hay tres formas de pedir estos exámenes de secuenciamiento. Va a depender de la experticia del genetista, que pueda determinar claramente qué entidad nosológica está enfrentándose. A razón de esto, pues pedir en algunos casos paneles de un solo gen, perdón, al secuenciamiento de un solo gen, o un panel que involucra varios genes, ¿no? O la secuenciación de todo el exoma completo. Dicho esto, para ponerla un poquito más difícil todavía, la Academia Americana de Genética Médica al final nos dijo que mira, los resultados que tú puedes tener pueden ir desde una variante benigna hasta una variante patogénica, pasando por cinco clasificaciones, ¿no? Benigna, probablemente benigna, de significado incierto, que es lo que, digamos, más trabajo nos da a nosotros los genetistas, probablemente patogénica y patogénica. Pero este trabajo de hacer esta clasificación de variantes y la interpretación, por supuesto, es trabajo de los genetistas. Así que no es solamente pedir el examen, sino también poder interpretar adecuadamente sus resultados, ¿no? Entonces, hasta acá, digamos que las cosas un poco claras. Tenemos dentro del espectro, cuando nos enfrentamos a un paciente con una anomalía congénita, sabemos que el 3% de todos los nacimientos a nivel mundial van a presentar una de ellas, ¿no? Un tipo de anomalía. De esas anomalías habíamos dicho que existen 5 tipos de causas. Y una de ellas son las causas monogénicas. Y las causas monogénicas, digamos que la mejor forma, o la técnica, o el análisis laboratorial más indicado es el análisis de secuenciación. Yo puedo pedir el análisis de secuenciación para un solo gen, puedo pedir para un panel de genes, es decir, para un grupo de genes, o puedo pedir que me secuencie todo el exoma completo. Va a depender nuevamente de la experticia del profesional que evalúa al paciente. Y cuando nos llega el resultado, ahí viene, digamos, la cosa más seria, ¿no? Poder interpretar ese resultado. No es tan fácil. Así que la recomendación es, cuando ustedes se enfrenten a un paciente de estas características, si tienen la oportunidad de derivarlo con un genetista, sería lo más ideal. ¿Qué estamos haciendo en San Bartolomé? En San Bartolomé nosotros tercerizamos estos exámenes para empezar, no los hacemos acá. Evaluamos al paciente, vemos si este paciente es tributario de realizarse este tipo de examen, lo cobertura el Seguro Integral de Salud, y
una vez con la aprobación de ellos, se envía. Nosotros en el año 2020, aún con pandemia, enviamos 49 exámenes a realizarse, ¿no? Desde enero, febrero fue un mes, digamos, con mayor número de exámenes. Marzo, que vino la pandemia, prácticamente nos agazapó, ¿no? Y finalmente, miren ustedes que hay una brecha, ¿no? En la segunda no es marzo, es abril, mayo, junio, julio, no se enviaron exámenes por pandemia. Recuerden que estamos en el año 2020, y en el año realizamos 49 exámenes, ¿no?, a nuestra población. En el 2021 ya estuvimos un poco más activos, realizamos 56 exámenes, ahí ustedes los pueden apreciar, y en este 2022 pensamos duplicar la cantidad de exámenes, ¿no? Acá en San Bartolomé atendemos en los consultorios de genética de lunes a viernes, o los 5 días de la semana, por las tardes, un promedio de 12 pacientes por turno, ¿no? 12 pacientes por turno. Muy bien, nuestro primer caso clínico que les traigo es un caso muy peculiar. Es una niña de iniciales SSA, que nació el 20 de mayo del 2012. Cuando la evaluamos en el 2017, tenía 7 años de edad, sexo masculino, era producto de una primera gestación, nacido de un parto institucional. A la primera semana se hospitaliza por hiperbilirubinemia, desarrollo psicomotriz aparentemente normal, grado de extinción cuando se evalúa, estaba en inicial de 4 años. Prenatales no había ningún factor de riesgo. Era hija única de un matrimonio de una madre con 38 años de edad y un padre de 60 años de edad. No había ningún tipo de consanguinidad. Y no habían antecedentes importantes dentro de la familia. Esta niña en realidad nos llega a nosotros por convulsiones. El síntoma principal era convulsiones, y hasta el momento no se había dilucidado cuál era la causa de estas convulsiones. Esta niña tenía una resonancia magnética cerebral efectuada en el 2015 y tenía como conclusión hallazgos que configuran manifestaciones de esclerosis tuberosas, según lo que describen y sugerían una evaluación por consultorio de genética. En el 2016 se vuelve a repetir una resonancia magnética cerebral y refiere que habían signos de pequeñas áreas de hemorragia subaguda en sustancia blanca parietal derecha a correlacionar con antecedentes. Entonces esto hizo dudar al neurólogo, al neuropediatra que la trataba, y en el 2018 le evalúa genética y la refiere a el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para una resonancia magnética. Se encuentran múltiples tubers subcorticales a nivel de ambos hemisferios cerebrales, menores de 5 milímetros, y además había un pequeño amartoma subependimario en el asta anterior del ventrículo derecho, ventrículo lateral derecho. Y acá lo vemos, el nódulo subependimario y los tubers corticales están señalados con una flecha de color rojo. Los diagnósticos presuntivos de esta niña era una epilepsia focal y un complejo de esclerosis tuberosa. La fecha de última convulsión había sido en abril del 2017 y estaba en tratamiento con levetiracetam y la motrigina. Este es el resultado del panel molecular para epilepsias infantiles que se ofrecen a través de diferentes laboratorios. Existen paneles que pesquisan actualmente, con el que nosotros estamos trabajando, pesquisan aproximadamente 500 genes. 500 genes, me parece que es de 125 genes, si no me equivoco, y encontró una variante patogénica en un gen que se llama TSC1, que tiene que ver con el complejo de esclerosis tuberosa tipo 1.
Entonces, pueden ustedes ver la correlación genotipo-fenotipo, por lo general son dos genes los que están relacionados con la causa de la esclerosis tuberosa. Uno es TSC1, que aproximadamente se presenta en un 24%, y el TSC2, que aproximadamente se presenta en un 66% de todas las variantes que se reportan. Nosotros revisamos la variante que esté presente, o sea, que hay una correlación efectivamente entre lo que la paciente muestra y lo que encontramos en los resultados moleculares. Y miren lo que se encuentra en un paciente típico con esclerosis tuberosa, ¿no? Pequeños tumores cerebrales, ¿no? Que son los nódulos subependimarios que se forman en las paredes de los ventrículos. Puede también encontrarse astrocitomas subependimarios de células gigantes, ¿no? Y esta también refiere la literatura como lesión cerebral los túberos corticales, ¿no? Que son acumulaciones de neuronas dismórficas con astrocitos grandes y células gigantes en la corteza. Además, el 96% de estos pacientes con esclerosis tuberosa convulsionan, ¿no? Es importante que también poder referir que dentro del espectro de lesiones a nivel del sistema nervioso central pueden haber trastornos neuropsiquiátricos en estos niños. Entre un 40 a 80% tienen dificultades en el aprendizaje, desde formas leves hasta retrasos mentales moderados o profundos, ¿no? Aproximadamente el 25% de estos niños hacen trastornos del autismo y de hiperactividad, ¿no? Y es importante saber que este complejo de esclerosis tuberosa, las lesiones a nivel cortical o del sistema nervioso central se presentan desde la vida, se pueden pesquisar desde la vida fetal, tanto los túberos corticales como los nódulos subependimarios ya están presentes desde la vida fetal. Otra cosa que también está presente desde el nacimiento, desde la vida fetal, son los rhabdomiomas cardíacos. Por eso ustedes vieron que se hizo una ecocardiografía, que felizmente en este niño salió normal. Ya otras cosas más, como por ejemplo los angiofibromas faciales, que son característicos de esta enfermedad, pueden presentarse desde periodos como la lactancia hasta la edad adulta, siendo su promedio de presentación la adolescencia, ¿no? Angiofibromas faciales en un adolescente o un adulto joven es característico del complejo de esclerosis tuberosa. Los fibromas unguiales también, placas de Charlie, máculas ciclopróbicas, todo el cuadro clínico que ustedes conocen. Lo importante de este caso, de este primer caso que les traigo yo presentando, es el diagnóstico precoz en un niño de 7 años que aún no tenía manifestaciones clásicas de esclerosis tuberosa, lo único que presentaba era epilepsia, ¿no? De poder nosotros demostrar molecularmente que era un complejo de esclerosis tuberosa. Nuestro segundo caso es una acondroplasia. Ustedes ya conocen a estos niños. Básicamente se debe por una alteración en un gen que se llama, que es el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3, localizado en el cromosoma 4. Pero este gen, digamos, tiene varias presentaciones, ¿no? Varias presentaciones clínicas. No los quiero marear un poco con los términos. Los signos clínicos que vemos, ustedes los conocen, lo característica talla corta, ¿no es cierto? Y por lo general, acondroplasia se diagnostica en la primera infancia, aunque actualmente el diagnóstico prenatal se ha vuelto más frecuente y más preciso, por si acaso, ¿no? Va a depender también de la experticia del ginecobstetra que hace la ecografía prenatal, ¿no? Aunque la talla en el crecimiento en la infancia no difiere mucho, ¿no? Sí es más notorio conforme va avanzando la edad. Características, como ustedes ya saben: macrocefalia, puente nasal deprimido, ¿no? Extremidades cortas, somelia básicamente, ¿no? Tórax corto, ¿no? Abdomen prominente, mano en tridente, etcétera, ¿no? Ustedes lo conocen mejor que yo. Ahí está: macrocefalia, planeamiento mediofacial con frente prominente, mandíbula prominente, hipoplasia del maxilar, etc.
Entonces, esta es una niña de iniciales TBL, procedente de Jaén, Cajamarca. Cuando la evaluamos tenía 3 meses, sexo femenino. Fecha de evaluación en el 2019, vino al consultorio de San Bartolomé. La mamá tenía 28 años, el padre 30 años, ambos aparentemente sanos. Es importante colocar la edad del padre porque también se ha relacionado con padres añosos la presencia de acondroplasia. Ya era producto de segunda gestación, nacida de parto autóxico a las 39 semanas por capurro, y al nacer lactancia materna exclusiva. Y ella llegaba a nuestro consultorio por una dismorfia facial, porque iba a pediatría y el pediatra decía, algo tiene tu niña, algo raro tiene tu niña, no sabemos qué, y también tiene la cabecita grande. Así que llegó a San Bartolomé, encontramos todo lo clásico en ella, y finalmente estos fueron los exámenes auxiliares que colaboramos en ella. Estos no son sus placas, solamente quería traerlas a colación el acortamiento rizomédico, ¿no? Los huesos tubulares cortos y robustos, el fémur radiolúcido y el acetábulo plano y horizontal que pueden observar ustedes. La impresión diagnósticos que nosotros planteamos en una displasia esquelética de una acondroplasia. Hablamos con los papás, que eran los más preocupados en realidad. Lo enviamos a endocrinología y pedimos un secuenciamiento dirigido a un solo gen, ¿no? Al receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3. Entonces ya vemos un ejemplo donde la secuenciación fue dirigida a un solo gen, como es el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3. Vimos anteriormente cuando solicitamos un panel de genes para epilepsia, por ejemplo. En este caso fue más dirigido porque ya prácticamente el diagnóstico era muy cantado. Lo que esperábamos era la mutación o la variante patogénica más frecuente, ¿no? La G380R, la cual pudimos corroborar, ¿no? Se encontró una variante patogénica en el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3. Es un cambio en la proteína, una glicina por una arginina en la posición 382, ¿no? Esto es parte del resultado que nos envían. Nosotros igual lo corroboramos, no nos quedamos solamente con lo que nos da el laboratorio, sino también hacemos un análisis de y en realidad encontramos que esta variante era patogénica, con lo cual establecimos la correlación genotipo-fenotipo en esta niña. El cuarto caso es tercer caso, perdón, es un niño con un síndrome de Noonan, es muy interesante. Noonan es una enfermedad monogénica autosómica dominante y con una expresividad variable, ¿no? El 50% de todos los niños con enfermedad de Noonan tienen una variante patogénica tipo misense en un gen que se llama PTPN11. Muy interesante esto. Este es nuestro niño al nacer, nació acá en San Bartolomé, de iniciales JRH, nació en el 2011, perdón, en el 2016, con un peso de 3.200 gramos. No había antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, ni drogas en la mamá, no había consanguinidad. Ese es su heredograma, disculpen que lo presenté tal cual lo hice. 5 años, hijo único de una mamá de 44 años y un papá de 45 años. Ambos ya tenían hijos con diferentes, la mamá ya tenía dos hijos con otra pareja, uno de 24 y otro de 18 años, ¿no? Su curva de crecimiento al nacer, miren, iba para síndrome de Noonan, digamos que sí estaba dentro del rango normal, pero para el crecimiento, o sea, cuando lo evaluamos con tablas normales, con curvas normales, estaba muy por debajo de la talla que debería de presentar. Esta es la talla, en amarillo ustedes pueden ver la curva de los niños de comillas normal, ¿no? Y en marrón la tabla para los niños con síndrome de Noonan. Estaba para niños con síndrome de Noonan estaba dentro de los percentiles, mientras que para los niños normales estábamos por debajo, ¿no?
Él ya tenía un cariotipo a los 7 meses, el cual había salido normal. Ese es nuestro amigo a 1 año de edad, miren el dimorfismo que ya presentaba, ¿no? Lo que llama la atención, el tipo de ojitos, digamos, el cuello, ¿no? El cuello, poco cuello al lado, a la boca, ¿no? Las orejitas un poco displásicas, ¿no? Paciente tanto al año de edad como a los 2 años de edad. Estos son en realidad uno de los diagnósticos diferenciales para el síndrome de Noonan, si fuera mujer, es el síndrome de Turner, ¿no? Digamos que el Noonan es algo parecido a un Turner en las mujeres. Luego, además, se le hizo un microarreglo a este niño a los 3 años de edad, el cual salió normal, ¿no? Este es nuestro amigo, ¿no? A los 4 años de edad, que aún todavía no tenía diagnóstico, ¿no? Y actualmente este es nuestro amigo con su pectum excavatum, ¿no? Un niño muy alegre. Estas son las alteraciones en realidad interesantes en las manifestaciones clínicas del síndrome de Noonan, tanto desde el punto de vista cardiovascular. Él tenía una estenosis de la válvula pulmonar, en el cual está siendo seguido por cardiología, ¿no? Tiene algunas alteraciones bucodentales también, por eso es que lleva sus controles aquí en esta hematología. Tiene una hipoacusia, sigue sus controles en nuestro hospital con otorrino, ¿no? Y esas serían básicamente sus manifestaciones más saltantes, aunque no puedo dejar de mencionar que él también tiene un retraso en el desarrollo psicomotor, ¿no? Y tiene un leve, aunque no tan leve, un déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Estos son los criterios diagnósticos de síndrome de Noonan. Este es su iguanometría, por eso les decía, él tenía una hipoacusia profunda bilateral que está siendo seguida por otorrino, ¿no? Son exámenes radiológicos de nuestro amigo, el cual está siendo seguido por nosotros, sus análisis laboratoriales. Y esto es cómo va en su crecimiento, ya ahora a los 5 años. ¿Se acuerdan cómo estaba al inicio cuando nació? Ahora sigue en percentil 50 para niños con síndrome de Noonan, si lo comparamos, por supuesto, si lo comparamos allá para los niños, entre comillas, normales, las tablas normales, por supuesto siempre va a quedar por debajo. El diagnóstico diferencial, ustedes lo tienen, un sinnúmero de entidades clínicas, pero lo más importante es que este niño, para tener un diagnóstico definitivo, pasaron 5 años, ¿no? Pasó por 2 hospitales nacionales, 2 institutos nacionales. Una de las, creo que nos debe llevar a la reflexión es que no podemos tener el acceso a los exámenes practicados en otras instituciones, ¿no? Por lo tanto, a veces hasta nosotros repetimos exámenes. Por ejemplo, un cariotipo nunca va a cambiar en la vida, ¿no? Asistes con tu cariotipo y con tu fórmula de tu cariotipo y vas a morir con la misma. Pero al no tener esa información, tienes nuevamente que solicitarlo. Y eso no es o le restas dinero al CIS o le restas dinero al bolsillo del padre, ¿no? Eso es una limitante en nuestro sistema de salud. Y sobre todo el tiempo diagnóstico, ¿no? Hay un artículo muy interesante que se llama la odisea diagnóstica para estos niños con enfermedades genéticas, ¿no? En donde en países con el desarrollo, el promedio de hacer el diagnóstico es de 7 años. En nuestro país hay muchos niños que mueren y finalmente no tienen un diagnóstico certero. Nosotros en San Bartolomé estamos tratando de contribuir con reducir esa brecha para hacer el diagnóstico mucho más precoz. ¿Vieron ese niño con acondroplasia? Hicimos el diagnóstico antes del año de edad, ¿no? El niño con esclerosis tuberosa,
pues lo pesquisamos a los 7 años de edad, ¿no? Este niño, finalmente, tuvimos su resultado molecular, una variante patogénica en un gen PTPN11, justo el que estábamos conversando, ¿no? El cual pudimos encontrar el diagnóstico molecular a los 5 años. Y hay algo muy importante que no quiero dejar de pasar, es la ansiedad de los padres. Ustedes no saben la odisea diagnóstica que pasan ellos y la ansiedad que nosotros, por no tomarnos un poco de tiempo y explicarles esto, lo que creamos en realidad en ellos, ¿no? Yo me tomo siempre un poquito de tiempo y explicarles a los papás, uno, la dificultad que tiene nuestro sistema de salud para poder trabajar con este tipo de exámenes, que no son baratos, son muy caros, que no todos los hospitales lo tienen, algunos, y lo difícil que se hace entrenarse, ¿no?, en el Perú en genética, ¿no?, para poder orientar al clínico, ¿no?, y a las demás especialidades en tener un examen, ¿no?, que pueda hacer el diagnóstico certero. Finalmente, este es el examen que se realizó, ¿no?, lo corroboramos efectivamente, es una variante patogénica, por lo tanto era la causante de la enfermedad. Si ustedes ven, han podido observar, todos los resultados por lo general dicen heterocigótico, es decir, como tenemos 2 copias del gen, solamente uno está afecto, la otra el gen está, digamos, entre comillas, normal. Por lo tanto, son enfermedades autosómicas dominantes, es decir, de los 2 alelos que tenemos, basta que uno esté afecto para que se manifieste la enfermedad. Es el concepto de una enfermedad autosómica dominante. Mientras que para una enfermedad autosómica recesiva, sí tenemos que tener los dos alelos afectados. Ese es el caso clínico número 5 que vengo a presentarles, que es la fibrosis quística. Rapidito, este es el aporte de nuestra paciente, es una paciente mujer de 5 años de edad, con neumonías a repetición, con broncoespasmo, con su última hospitalización hace 3 años, no hace 5 años, hace 3 años. O sea, desde los 2 años esta niña ya no se hospitaliza en nuestro hospital en San Bartolomé, y con una disfunción pancreática tratada por gastroenterología, recibe enzimas pancreáticas, tiene una falla de Medro, como ustedes pueden ver, 5 años es muy chiquita, y tiene una talla muy baja, ¿no? Sí hace broncoespasmos, pero es básicamente tratada por consultorio de neumología. Llegó con nosotros el año pasado por una sospecha de fibrosis quística, se la realizó su secuenciación monogénica de este gen, que es el receptor de fibrosis quística, CFTR, sus siglas en inglés, y se encontró dos variantes compatibles compatibles con la patología de fibrosis quística, ambas patogénicas, ¿no?, en este gen, ¿no? Por lo tanto, nosotros pudimos establecer cuáles son esas variantes. Es importante porque los neumólogos acá en Perú están tratando de ver cuál sería el mejor tratamiento dependiendo del tipo de alteración genética que tenga este niño, en este gen, por supuesto en el CFTR, ¿no? Para nosotros es alentador poder contribuir, ¿no?, contribuir en el manejo de estos pacientes. Finalmente, quiero resaltar que genética en realidad es una especialidad que va de la mano y es como la piedra angular que no puede trabajar
sin las demás subespecialidades como cardiología, otorrino, neurología, hematología, oftalmología y las muchas más especialidades que me faltan por nombrar, ¿no? Siempre necesitamos, en un paciente que tiene una enfermedad de tipo genético, necesita un manejo multidisciplinario. Muchos de los colegas nos dicen, pero ¿por qué me la mandas si es una enfermedad genética? Y la tiene que buscar la tiene que ver el genetista, pero yo quiero que se entienda que las alteraciones genéticas, por lo general, no es en un solo órgano, son muy complejas y por lo general se van a alterar varios órganos que necesita en realidad la ayuda y el manejo para su seguimiento de estos pacientes. Eso sería todo. No sé si he tratado de hacer lo más simple posible, lo más rápido posible para no abrumarnos mucho. Muchas gracias. Si habría alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, doctor Vicente Cruzante, por la información, por toda la presentación que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas al chat. Nos dicen, ¿cuándo es aconsejable ir a la consulta con un genetista? ¿En qué ocasiones? No, pues nosotros en nuestro hospital la consulta de genética es muy variada, ¿no? Llegan niños pues solo con retraso de desarrollo psicomotor, niños que no tienen retrasos de desarrollo psicomotor, por ejemplo, pero vienen por epilepsia, o vienen niños con un dismorfismo facial o con alguna anomalía estructural, hasta niños con trastornos metabólicos. O sea, nosotros vemos en realidad a todo tipo de paciente. Vemos no solamente niños en San Bartolomé, sino también vemos gestantes con ecografías, con la ecografía de primer trimestres alterados, entonces nos envían. Mujeres que quieren ser mamás, ¿no? Y no pueden, entonces el consultorio de reproducción humana siempre va de la mano con nosotros y en algunos casos nos reenvían para alguna evaluación. Entonces, en realidad nunca hay, digamos, una barrera para que el paciente llegue al consultorio de genética. Bien, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también en el chat qué tan frecuentes son las trisomías en la secuenciación que se realizó en el Hospital San Bartolomé. En realidad las trisomías nosotros no las vamos a detectar por esta técnica de secuenciación, las vamos a detectar con cariotipo. Pues nosotros, en realidad hay muchos datos acerca de trisomías. Si hablamos de la trisomía 21, que es la más frecuente, en los datos europeos, por ejemplo, de todas las alteraciones cromosómicas que se encontraron en 6 años de seguimiento, la trisomía 21 o las trisomías representaron casi un 50% de todas las alteraciones cromosómicas. Entonces, es muy frecuente, ¿no? ¿Y cuánto era el porcentaje de niños con alteraciones cromosómicas? 3%, ¿no? Entonces, pues sí, las trisomías dentro de las alteraciones es frecuente. Pero no se detectan por esta técnica, se detectan por cariotipo, ya sea en sangre periférica. Si tenemos mujeres con marcadores ecográficos del primer trimestre alterados que nos hagan sospechar de una trisomía, pues vamos a un cariotipo líquido amniótico. Y acá lo hacemos en San Bartolomé. Y no, nada. No sé si habría otra pregunta. Bien, muchísimas gracias, doctor, por la aclaración. Sí, hay una pregunta más que nos dicen, ¿es aconsejable siempre ir a la consulta genética antes de una consejería gestacional o preconcepción?
Esa es una muy buena pregunta. En realidad, dentro de la consulta de genética, nosotros hacemos la asesoría genética. En realidad, vemos los riesgos, porque cada pareja, por supuesto, es diferente. Les explicamos, abrimos el abanico, les explicamos cada uno de los riesgos, se los mostramos tal cual la evidencia científica, y la pareja es finalmente quien decide, asumiendo, por supuesto, que ha entendido cuál es el riesgo. Bien, muchísimas gracias, doctor Vicente Cruzante, por responder estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Sí, San Bartolomé es un hospital de referencia nacional. Estamos tratando de ser cada vez mejores como hospital. Ya estamos entrando no solamente a la parte, como ustedes habrán visto, en la parte de postnatal, sino también a nivel prenatal, y también queremos innovar en la parte preconcepcional. Por la naturaleza de nuestro hospital, como ustedes entenderán, nuestra consulta es niños y gestantes, así que cualquier paciente que ustedes crean que puedan referirlo a San Bartolomé, nosotros con mucho gusto lo vamos a recibir, dándole siempre las facilidades a todos ustedes, a los pacientes que son de provincia. Tratamos de darles algún adicional para que todo el esfuerzo que hacen en venir a Lima pueda ser recompensado finalmente. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Vicente Cruzante Cabrejos, especialista en genética del Hospital Nacional Vicente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y recordarles también a los participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes puedan volver a ver y compartir también esta importante información. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión.